El día de hoy vamos a conversar sobre la gestión del conocimiento y de la información. Este tema es bastante interesante de analizar. Sin embargo, necesitamos que puedan ustedes entender algunos conceptos previos. Bien, a ver, nosotros tenemos una idea de la generación del conocimiento y esta idea viene de algunas teorías donde establecen una relación entre lo que es un dato y que estos datos, al ser de alguna manera presentados de manera ordenada, se puede prestar a una interpretación y esto puede constituir una información, y esta información, al momento de ser interpretada, analizada, comparada con de repente la realidad u, u otra información, esta, esta información podría constituirse en conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos datos de pacientes o datos de algún tipo, y nosotros estos datos los podemos presentar en tablas, gráficas, y podemos de alguna manera interpretarla. Y cuando nosotros analizamos estos resultados, los interpretamos, ¿sí? Nosotros podemos encontrar de repente conclusiones, y estas conclusiones se podría entender como conocimiento, que hemos de alguna manera generado un conocimiento, ¿bien? Que podemos después compartir para que puedan las otras personas también tomar decisiones. Sin embargo, esta relación no siempre se cumple, ¿no? No todos los datos se convierten en información, y no toda información se convierte en conocimiento. Y sobre todo actualmente, ¿no? Actualmente existe tanta cantidad de información y tenemos un acceso a información bastante grande que ya no podemos pensar que todo va a seguir esta relación lineal. Es decir, no todos los datos se van a constituir en información, y no toda información necesariamente va a generar conocimiento. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo actualmente? Está existiendo una gran cantidad de información que de pronto nos permite directamente a nosotros tomar decisiones. Nosotros tenemos que tener de alguna manera, como médicos o como estudiantes de medicina, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder gestionar esta gran cantidad de información que existe, ¿sí? Para poder rápidamente tomar decisiones. Sin embargo, muchas veces con la información es suficiente para tomar decisiones. En otras ocasiones esta información de repente no es suficiente, hay que tratar de hacer más investigación, y cuando se hace esta investigación adicional o esta interpretación adicional de la información, recién podríamos generar conocimiento. ¿Qué Les doy otro ejemplo para entender esta relación que a veces no se produce de manera lineal? Es cuando nosotros hacemos una investigación de lo mismo. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre el asma, y ya hay bastante investigación sobre el asma, y yo, por ejemplo, he encontrado un artículo donde han visto algunos tratamientos para el asma y han hecho las tablas del comportamiento de ese tratamiento, y yo digo que bueno, el mejor tratamiento es el tratamiento número 2. Pero de repente esto ya está investigado y ya está demostrado. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la misma investigación, no voy a generar nuevo conocimiento, voy a generar lo mismo. Eh, no va a mejorar el nivel de conocimiento sobre este tema. Entonces, actualmente, como tenemos tanto acceso a la información, podemos darnos cuenta rápidamente si es que se está generando conocimiento nuevo o no. Entonces, es importante, para no tener ese problema, es importante que nosotros tengamos acceso y tengamos las herramientas suficientes para poder comparar la información que estamos evidenciando, estamos observando, para ver si es que esto es realmente importante como para generar conocimiento o no. Para lograr eso necesitaríamos herramientas que gestionen la información para tener acceso rápidamente a ella.
Y actualmente existe inclusive ya herramientas para gestionar el conocimiento que existe para poder de alguna manera utilizarlo directamente para la no solamente para la toma de decisiones, sino ya para la ejecución de repente de alguna medida en el campo de la salud, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces la idea de esto es que existe esta relación, dato, información, conocimiento, pero no siempre se cumple. Bien, y no siempre se cumple porque a veces ocurre que si nosotros interpretamos esta información, sí, pero no es de un tema nuevo, es algo que ya todo el mundo investigó y todo el mundo ya sabe, entonces no voy a generar conocimiento, simplemente va a ser la misma información y no va a generarse un conocimiento nuevo. ¿Ok? Además hay que tener en cuenta otra cosa. El conocimiento y la información es un continuo, están relacionadas entre sí. Cuando nosotros construimos un conocimiento nuevo, bien, nosotros deberíamos publicar esto, porque es necesario, cuando uno genera conocimiento, es necesario compartirlo para que los demás puedan tomar decisiones en base a este nuevo conocimiento que se ha generado. Entonces esto en el campo de la salud termina básicamente en la publicación de artículos. Nosotros el conocimiento que hemos generado se va a cristalizar, se va a materializar en un documento y esto se hace a través de artículos científicos. Acá existe un concepto que me gustaría que quede claro. Cuando nosotros el conocimiento lo cristalizamos en un documento, entonces este conocimiento ya se convierte en información. La información tiene una característica de ser algo físico, algo tangible, algo que existe, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, nosotros, bueno, en el campo de la salud lo que vamos a ver, este conocimiento de alguna manera ya consolidado, nosotros lo vamos a poder observar en artículos científicos y cuando ya están en artículos científicos deja de ser exactamente conocimiento y se convierte en información. Algo así como se convierte en materia prima para generar mayor conocimiento. Bien, entonces la información tiene esa característica de ser algo físico. Bien, en cambio el conocimiento más bien es algo subjetivo, algo que ocurre normalmente en la mente de las personas. Bien, es algo que ocurre en el interior de las personas. Alguien lee, revisa información, revisa artículos, revisa o conversa de repente con expertos, conversa de repente con algún especialista en una materia y uno genera conocimiento. Bien, si uno ese conocimiento que ha generado lo escribe, entonces se convierte en información. ¿Sí? Entonces, fíjense el ciclo. Nosotros generamos un conocimiento, publicamos artículos para compartir y difundir este conocimiento a través en forma de información y van a existir procesos que tienen que ver con la forma de presentar esto a las demás personas. Van a haber profesionales que se van a encargar de la construcción de bases de datos que van a permitir el acceso de esta información a las demás personas. Van a existir estrategias que van a permitir recuperar esta información dentro de las bases de datos para que puedan la gente tener acceso, todos los científicos puedan tener acceso a esta información de ese conocimiento que se ha generado. Y si nosotros tenemos ya como usuarios de esta información, nosotros tenemos un sistema para gestionar la información, organizarla de manera adecuada para poder recuperarla y tomar decisiones después, entonces si nosotros tenemos, vamos a tener que tener un sistema de gestión de esta información, es importante, y si nosotros tenemos un sistema de gestión de la información, nosotros vamos a poder utilizar la información que hemos de alguna manera hemos recuperado a través de las bases de datos, a través de los artículos que han sido publicados, del conocimiento que ha sido generado previamente, entonces nosotros vamos a poder analizarla y generar nuevo conocimiento.
Y si nosotros generamos nuevo conocimiento, tenemos la obligación dentro, como científicos, tendríamos la obligación de publicarla para que a través de estas bases de datos que se han construido, puedan otros investigadores recuperarla, gestionar esta información y generar nuevo conocimiento. Bien, es un poco el ciclo dentro de una carrera científica como en el caso de la medicina, ¿no? O sea, se basa en investigación y si no ocurriera esto, entonces no podría avanzar la ciencia. Porque si yo o tengo un conocimiento y no lo comparto, entonces nadie lo sabe y todos tendrían que volver a investigar lo mismo. Y si de alguna manera todos investigaran lo mismo, en realidad no se generaría conocimiento nuevo, ¿no? O sea, simplemente eh, quedaría de repente este ciclo incompleto porque lo único que haríamos es estar dando vueltas en el mismo tema, ¿no? Y no avanzaría la ciencia. Entonces, bueno, se puede definir tres etapas, ¿no? Tres etapas en este continuo que es la gestión del conocimiento y de la información. La primera etapa tiene que ver le podemos llamar el autor. El autor, el que de alguna manera genera ese conocimiento, ¿no? Entonces, hablamos de esta etapa de la gestión del conocimiento y se hace a través de la investigación. Yo utilizo información, investigo, hago un análisis, hago reflexión, confronto resultados, debato las ideas con otros expertos, teorizo, hago formulaciones, o sea, tengo varias etapas que hacer para que internamente ese autor pueda generar un conocimiento y también le permita además gestionarlo, es decir, de alguna manera tenerlo disponible para poder tomar decisiones. Bien, esa es una primera etapa. Bien, cuando esto ocurre, entonces eh, se permiten de repente las otras etapas. Para poder generar información, primero necesito gestionar conocimiento, o sea, generar conocimiento. Hay una etapa que tiene que ver con la parte informática, tiene que ver con la gestión de la información. Bien, en este caso está basado en el componente específico de la informática, es decir, construcción de bases de datos, el análisis de la información. Acá tenemos software estadístico que permite hacer análisis de información. Tenemos, por ejemplo, la determinación de las claves de acceso, como por ejemplo esas palabras claves. En el campo de la salud tenemos los descriptores en ciencias de la salud, DEX, MESH, o sea, se definen estas palabras de acceso para que podamos de alguna manera recuperar la información de estas bases de datos. Se definen de manera informática en realidad. La construcción de buscadores o estos sistemas que permiten recuperar la información tiene que ver con este componente informático. Y además las herramientas de gestión. Existen software que permite gestionar la información para poder fácilmente almacenarla, organizarla, recuperarla. Existe un software y es un software informático, ¿bien? Que permite este manejo. Fíjense que para la gestión es muy importante trabajar con sistemas, con herramientas que permitan que estas etapas, estos procesos sean mucho más rápidos, sobre todo con la cantidad de información que uno tiene en el campo de la salud, que es bastante y cada año creciente, o sea, cada año crece mucho más. Por eso es importante utilizar herramientas adecuadas para esto. Bien, entonces esta es una etapa adicional que tiene que ver desde el punto de vista informático, con toda esta creación de sistemas para poder trabajar esta información y para poder gestionar la información. Y existe otra etapa que tiene que ver ya con el usuario, ¿no? El usuario de la web, que tiene que ver también con la gestión de la información, es un componente de gestión de la información. Al usuario le corresponde configurar, por ejemplo, adecuadamente un buscador. Uno puede configurarlo. Hemos hecho esto, por ejemplo, al definir los filtros, a crear los filtros. Nosotros hemos configurado nuestro buscador, en este caso PubMed, para que esto sea más eficiente. Nosotros podemos administrar nuestras cuentas de gestión, podemos tener un software que nos permita hacer gestión de la información.
Nosotros también como usuarios podemos tener estrategias de búsqueda y recuperación. Esto sería importante para poder aprovechar la información que está contenida en las bases de datos, información que ha sido generada por científicos, expertos, ¿no? Y necesito obviamente estrategias de búsqueda para poder recuperar esta información. Necesito además, como usuario, tener un sistema de almacenamiento, de clasificación, de algún sistema de organización que me permita además recuperar esta información y luego compartirla, citarla. O sea, necesito algunas competencias como usuario que me permitan manejar la información, gestionar la información. Y además necesito apoyarme de todo este sistema que ha sido diseñado por informáticos, que ha permitido de alguna manera tener esta información disponible, que proviene de el conocimiento que han generado expertos, investigadores, ¿sí? Entonces vamos a tener estas tres etapas, ¿no? Una etapa que tiene que ver con el autor, que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Ellos han generado este conocimiento a través del análisis y la reflexión. Hay una etapa que tiene que ver netamente con el componente informático, que es la creación, construcción de bases de datos, construcción de buscadores, herramientas, software que han diseñado. Y tenemos otra etapa que tiene que ver con el usuario, que es el que tiene que desarrollar destrezas para poder utilizar esta información, configurar sus herramientas y de alguna manera tener la capacidad de buscar, recuperar, organizar y de alguna manera tener todo a la mano para poder utilizar esta información en la toma de decisiones. Y no solo en la toma de decisiones, sino que además en la posibilidad de, con esta información, generar nuevo conocimiento, ¿no? Y de alguna manera este usuario puede constituirse en autor nuevamente, ¿no? Autor de nuevo conocimiento que va a ser utilizado por otros como información, que van a tener que ellos gestionar. Esa es un poco la relación aquí de estos componentes. Entonces, nosotros en esta clase quisiéramos que ustedes conozcan alguna herramienta de gestión de la información que, si se dan cuenta, serviría también para la gestión del conocimiento. Porque si yo organizo, o sea, recupero información, la organizo y me permite fácilmente utilizarla para tomar decisiones o para poder hacer más investigación, entonces esta herramienta me permitiría generar conocimiento. Bien, la herramienta que vamos a conocer un poco a profundidad de repente ahora, deben haberla conocido ya de repente en otra oportunidad anterior, se llama MindCBI. Es un sistema que es bastante útil en el campo de la salud porque nos da acceso a una base de datos muy importante en ciencias de la salud y que es de muy buena calidad y nos permite además hacer gestión, ¿no? Hacer gestión. Y vamos a ver de qué manera. Vamos a revisar algunos puntos. Cuando hablo de cuenta personal, me refiero a que ustedes como alumnos deberían tener ya una cuenta personal en MindCBI. Es importante tener una cuenta personal porque, aparte de que el sistema es gratuito, es un sistema que les permite hacer de manera muy sencilla la gestión de la información y que les puede durar por mucho tiempo. Es decir, no es un sistema que va a desaparecer mañana o dentro de un año. Es un sistema que ya tiene muchos años establecido y es un recurso muy importante que, como estudiantes de medicina o como médicos o como estudiantes de posgrado, sería muy importante que sepan manejar correctamente. ¿Qué necesito que aprendan ahora? Es a crear colecciones. Es importante que puedan saber cómo hacer para la información que encuentran en un sistema de búsqueda, pueda de alguna manera ustedes crear un archivo de ello, ¿sí? Cómo pueden ustedes grabar estrategias de búsqueda en un sistema de este tipo
y ver cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, y al mismo tiempo crear alertas. Alertas se configura al software para que el software ya les informe a ustedes sobre nuevos artículos o nueva información que ha llegado a estos sistemas. Es algo así como que si nosotros sabemos utilizar correctamente un buscador como PubMed, ¿sí? Nosotros podemos generar una búsqueda, pero en adelante ya no tendríamos que volver a buscar. Si está configurado adecuadamente el sistema nos puede enviar esta información a nuestros correos electrónicos, por ejemplo, ya de manera permanente. Este hecho de crear alertas es lo que permite a un médico actualmente a mantenerse informado. Algo muy difícil porque la cantidad de información que hay es muy grande y sería muy complicado de que un médico se pueda mantener informado o actualizado sobre un tema. Sin embargo, si uno sabe utilizar adecuadamente un sistema de gestión de la información, entonces podría hacer que esta gestión se realice de manera automática y lo único que tiene que hacer un usuario es revisar su correo. ¿Sí? Le llegaría la información directamente ahí. Así es que vamos a ver estos componentes, ¿bien? Bueno, el de la cuenta personal es un componente muy sencillo, así es que vamos a verlo rápidamente. Bien, si nosotros ingresamos a PubMed, vamos a darnos cuenta de una cosa. Nosotros tenemos acá unas iniciales NCBI. Estas iniciales son del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos. Y PubMed pertenece a ese Centro Nacional de Información Biotecnológica. Bien, PubMed es un recurso de ese Centro Nacional. Bien, es uno de sus recursos. Tiene varios, fíjense aquí, hay varias otras bases de datos, ¿bien?, que pertenecen a este gran recurso que se llama NCBI. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar los recursos de NCBI, existe aquí una opción que nos permite crear nuestro acceso personal y tienen ahí un interesante sistema de gestión de la información. Y como PubMed reúne la información científica más importante en el mundo sobre ciencias de la salud a través de Medline, entonces ustedes tienen un sistema de gestión de la información bastante potente, ¿no? Fíjense, aquí tienen ustedes una opción que les permite primero crear una cuenta. Bien, fíjense que tiene varias formas de crear. Pueden hacerlo a través de una cuenta de Google, ¿sí?, o pueden crear directamente un usuario y contraseña. Ustedes pueden registrarse, ¿no?, crear una cuenta de usuario, y si alguno de ustedes ya creó una cuenta de usuario, entonces ya tiene el usuario y la contraseña. Si no se acuerda, la puede recuperar a través de su correo electrónico, ¿sí? Pero si alguien de ustedes aún no ha creado una cuenta, sería importante que la cree y guarde adecuadamente su usuario y contraseña para poder utilizarlo más adelante. El formulario es bastante simple, es como crearse un correo electrónico. Sin embargo, el componente del correo electrónico es fundamental, ¿no? O sea, si ustedes no agregan el correo electrónico, definitivamente perderían una serie de opciones. Antes no era obligatorio poner el correo electrónico, ahora aparece como un signo de obligatorio, ¿no? Así es que deben colocar un correo electrónico que ustedes utilicen adecuadamente, utilicen permanentemente. Bueno, entonces la idea principal es que deberían crear una cuenta de usuario, y si ya la han creado antes, deberían recuperarla para poder utilizarla directamente en la práctica. Bien, bien, si ustedes ingresan su usuario y contraseña, entonces pueden tener acceso ya al sistema de MindCBI. Bien, ustedes se dan cuenta que ya se encuentran dentro del sistema y que están adecuadamente registrados cuando vean su usuario aquí en la parte superior derecha, donde va a aparecer su nombre de usuario. Bien, si ustedes quieren ir a ver los recursos que tienen en MindCBI, obviamente ingresan a la opción que ahora aparece de MindCBI y podrían observar todo lo que ustedes han configurado previamente, ¿no?
Lo último que hemos hecho es configurar filtros y acá pueden ver los filtros que han sido configurados y los tengo aquí registrados. Sin embargo, yo tengo acá otras cosas que he ido creando previamente, ¿no? Y se van a dar cuenta que esto tiene un tiempo bastante interesante. Por ejemplo, acá he creado una búsqueda hace 9 años atrás y ahí sigue, ¿no? Y ustedes pueden crear información, o sea, crear estas estrategias que tienen que ver con la gestión de la información y conservarlas, ¿no? Pueden crearlas de repente como estudiantes de primer año y de repente cuando ustedes están en el internado podrían utilizarlas de cosas muy simples de hacer. Por ejemplo, si ustedes buscan acerca del tratamiento de la hipertensión y lo buscan ahora en primer año, pues de repente cuando están en tercero podrían ver el recurso y van a encontrar ustedes información sobre el tratamiento de la hipertensión. Eh, con características especiales. Una característica que se las voy adelantando es esta. Cuando ustedes hacen gestión de la información, tienen una ventaja. Porque si ustedes guardan una estrategia de búsqueda, ¿sí? No están guardando exactamente el artículo, están guardando una estrategia de búsqueda. Es decir, si yo guardo, por ejemplo, una estrategia de búsqueda para artículos sobre cefalea, ¿sí? Si lo abro después de 5 años, lo que me va a proporcionar es resultados actualizados sobre cefalea. Es bastante práctico. O sea, si lo puedo hacer en primer año y lo puedo utilizar en el internado, lo puedo utilizar cuando ya soy médico, sin ningún problema. Esa es la ventaja, cuando uno hace gestión de la información y utiliza estos recursos de gestión. Fíjense acá, hay una opción de colecciones y esta no tiene esa característica. Es como si fuera un archivo. Yo puedo buscar artículos, por ejemplo, sobre farmacoterapia en SIDA o en VIH y voy a guardar artículos. Pero si lo vuelvo a abrir dentro de 5 años, estos artículos ya prácticamente están desactualizados, ¿no? Así es que esta tiene otra característica, ¿bien? Me permite guardar artículos, ¿sí? En cambio, este de acá arriba me permite guardar búsquedas o estrategias de búsqueda. Bien, y bueno, ustedes acá ya conocen la de filtros y fíjense acá en la parte inferior van a tener inclusive una opción que permite generar citas bibliográficas, ¿no? Ya automáticamente a través de PubMed, ¿no? Pueden, a través de esta cuenta de MindCBI pueden crear automáticamente algunas citas bibliográficas. Bien, vamos a ver cómo funcionan estas herramientas. Vamos a regresar entonces a PubMed. Bien, una recomendación importante es que cuando ustedes quieran utilizar estos recursos de gestión de la información, lo que deben hacer es trabajar con información eh, bastante buena. No graben cualquier cosa porque si se dan cuenta esto va a durar muchos años. Así es que sería bueno que guarden cosas que son importantes o cosas que van a servirles para adelante. Bien, cuando hagan, por ejemplo, vamos a tratar de hacer una búsqueda, pero hagan una búsqueda adecuada. Utilicen términos mesh, utilicen términos médicos para poder hacer búsquedas para que los resultados sean importantes realmente. Así es que vamos a hacer un ejemplo, vamos a tratar de buscar acerca de, eh, a ver, yo quiero buscar hipertensión, pero quiero buscar una hipertensión eh, que esté relacionado al embarazo. Por ejemplo, esta de aquí me parece hipertensión inducida en el embarazo, me parece una información interesante. Voy a utilizar este término y vamos a recordar un poco sobre, sobre mesh. Bien, donde voy a por ejemplo, a tratar de ser específico en esta búsqueda, pues la hipertensión es hipertensión inducida en el embarazo, pero yo quiero ver la fisiopatología de esta hipertensión inducida en el embarazo, bien, y quiero artículos que traten sobre, o sea, que el tema principal sea justamente la fisiopatología de la hipertensión inducida en el embarazo,
Estoy utilizando este recurso mayor topic y voy a incluir en mi caja de búsqueda. Bien, y una vez agregado este término de búsqueda, bien, yo voy a... Bien, entonces yo voy a agregar, en este caso he utilizado una búsqueda específica, bien, porque estoy buscando la fisiopatología de la hipertensión inducida por el embarazo, pero como tema principal del artículo, ¿sí? Y puedo a través de este sistema de mesh, bien, que también es un sistema de gestión de la información, ¿sí? Voy a además hacer complementar esta búsqueda y hacerla exhaustiva. Voy a agregar un término más, en este caso voy a utilizar diabetes, y yo quiero agregar a mi búsqueda la diabetes mellitus, y voy a agregarla con este operador AND para poder hacer una búsqueda exhaustiva. ¿Ok? Entonces tengo una búsqueda compleja, ¿sí? Donde voy a buscar artículos que traten sobre la fisiopatología de la hipertensión inducida por el embarazo, pero que al mismo tiempo trate sobre el tema de diabetes mellitus. Bien, así es que voy a encontrar un tipo de artículo bastante especial. Muy bien, entonces este sistema mesh es también un sistema que me permite gestionar la información. Yo puedo como usuario de alguna manera utilizar correctamente lo que han diseñado a través de la informática, este tipo de codificación, este tipo de nomenclatura especial, ¿sí? Para poder encontrar la información de el conocimiento de expertos, ¿no? De científicos sobre este tema. Así es que ahora voy a poner buscar en PubMed y voy a poder encontrar los resultados. Bien, entonces tengo una página de resultados. Observen que además están los filtros que ya había configurado previamente, que si se dan cuenta también son parte de un sistema de gestión de la información porque me permite rápidamente recuperar la información. Podría definir, por ejemplo, que tengo acá 4 artículos a texto completo y los podría utilizar. Podría también rápidamente darme cuenta que tengo 5 artículos de revisión y de repente utilizarlos, ¿no? Si es que necesito tomar una decisión rápida. Si yo quisiera saber algo sobre la terapia relacionada a la hipertensión inducida en el embarazo en pacientes diabéticos, entonces tengo acá 5 artículos que me pueden ayudar a tomar eh, esa decisión, por ejemplo. Entonces, fíjense que esto rápidamente se constituye en todo un sistema de gestión de la información. Pero hasta ahí es un sistema ya de gestión de la información. Vamos a ver qué otros recursos nos permite esta cuenta especial de MindCBI. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos rápidos. Bien, lo que les recomendaba es que cuando hagan gestión de la información, háganlo con una información que sea interesante e importante, ¿no? Con frases de búsqueda, con estrategias de búsqueda bien claras. Fíjense, esta frase de búsqueda es extensa, pero nos permite encontrar artículos precisos. Bien, muy bien. Fíjense, el primer recurso que quiero que aprendan es el de crear colecciones. Bien, observen aquí tienen una opción que dice Send to y ustedes van a tener acá la opción de crear una colección. Marquen esa alternativa y ustedes van a poder eh, enviar, por ejemplo, algunos ítems a esas colecciones. ¿Cómo debo hacer? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Yo quiero, por ejemplo, identificar acá algunos artículos. Voy a hacerlo así de manera muy sencilla. Imagínense que quiero registrar estos 3 artículos porque me parecen que son importantes, ¿sí? Y yo quiero grabarlos en una colección, entonces puedo enviarlos a colecciones. Bien, entonces voy a agregar estos 3 ítems que he marcado, los voy a enviar a una colección y esto me va a dar una ventana que me permite
agregarlo a una carpeta especial que le llaman en este caso colecciones. Tiene dos opciones. La primera dice que crear una nueva colección, o sea, crear una nueva carpeta, o si no, añadirla a esta a una colección que ya existe. Y yo tengo acá la relación de colecciones que he creado antes, ¿no? Si ustedes no tienen ninguna colección creada antes, entonces no va a haber ninguna de estas opciones. Entonces, yo voy a crear acá una nueva colección. Bien, voy a marcar aquí, crear una nueva colección y acá me da un espacio para agregarle el nombre. Bien, yo le voy a agregar acá un nombre. Muy bien, entonces yo le estoy agregando la hipertensión inducida en el embarazo y diabetes, que es así se va a llamar mi colección, y voy a poner acá guardar y con eso va a aparecer esta ventana donde me da los tres resultados de esta colección que ha sido creada, ¿no? Ha sido grabada y ya tengo acá mis tres artículos que he guardado. La característica de las colecciones es que guarda los artículos, ¿sí? Guarda los artículos que he seleccionado. Es como crear una carpeta y tener los artículos que voy encontrando, las puedo ir coleccionando en este lugar. ¿Qué pasa si yo más adelante, dentro de un año, encuentro un artículo sobre hipertensión inducida del embarazo y diabetes? Entonces simplemente la debería guardar en esta carpeta y ya tendría cuatro artículos y conforme avanzo en la carrera podría ir juntando más y tener mi propio banco de artículos sobre este tema. Y eso sería interesante porque obviamente si ustedes, por ejemplo, empiezan a guardar artículos sobre el tratamiento de la hipertensión desde el primer año, cuando lleguen realmente más adelante a ser médicos, ustedes van a poder tener de repente un histórico de cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la hipertensión hasta ese momento, ¿no? A través de artículos que ustedes, si han hecho estrategias de búsqueda adecuada, son artículos que realmente tienen un valor científico importante, ¿no? Ok, entonces esa parte quiero que observen además cómo se visualiza luego esto en su cuenta de MindCBI. Si ustedes ingresan a su cuenta MindCBI, lo que van a poder ver es que ustedes tienen un grupo de colecciones, están acá, ¿sí? Y ustedes dentro de este grupo de colecciones deben tener una carpeta, esta carpeta que han creado que esta es la hipertensión inducida en el embarazo y diabetes que tiene tres artículos, ¿no? Ustedes pueden ingresar aquí a la carpeta y fíjense que tienen además opciones para editar, ¿no? Y opciones para compartir. Si ustedes ingresan aquí a las opciones de compartir, se van a dar cuenta que pueden crear una colección que es privada, ¿sí? Solamente ustedes tienen acceso a ella, o pueden crear una colección pública, y si crean una colección pública ustedes pueden compartir esto con otras personas, bien, y podrían tener una carpeta compartida en la cual pueden tener acceso a otras personas a esta misma colección. Lo que va a suceder es que ustedes van a tener una dirección URL, ¿sí? Que les va a permitir de alguna manera manejar esta información. Yo, por ejemplo, ahora les voy a cambiar a pública y lo voy a guardar. Y al hacer eso voy a generar la URL, esta es la dirección web que me permitiría compartir mi colección con los demás. Entonces, fíjense, si ustedes ya han aprendido, por ejemplo, a crear blogs, podrían compartir este enlace, ¿sí? Y la gente podría ver los artículos que ustedes han compartido sobre este tema, ¿no? Sobre la hipertensión inducida en el embarazo, y si ellos tienen este enlace o este enlace está configurado en un blog, entonces ellos verían los artículos que ustedes van compartiendo, ¿no? Van agregando más y ellos van simplemente con esta dirección podrían ver todos los que ustedes han agregado hasta el momento. Bien, esta es una interesante opción. Bien, interesante opción. Si ustedes se dan cuenta, podría ser aplicado a varias cosas. Si ustedes fueran especialistas, si ustedes, por ejemplo, quieren compartir con, no sé si con sus pacientes o de repente con otros especialistas sobre un tema específico, podrían generar una colección, podrían generar su URL y simplemente compartir esta URL y los demás podrían estar observando los artículos que usted cada vez va compartiendo con los demás. Bien, es bastante práctico. Esa es una
de las alternativas que tiene las colecciones. Bien, entonces si regresamos a la opción de vamos a ver acá la que hemos creado de hipertensión inducida en el embarazo. Esa es una opción que nos permite eh, ver cómo se va a compartir, ¿no? Si va a ser pública o va a ser privada. En este caso la cambié a pública. Podría volverla a ser privada y ya no tendría, no generaría la URL. Y además tienen una opción de edición. En la opción de edición yo puedo hacer varios cambios. No puedo cambiar si es que va a ser pública o privada. A mí me gustaría que ustedes, si pueden hacer la revisión, ingresen a este sistema, ingresen a MyCBI, regístrense, creen una colección, analicen estas opciones. Es muy importante que ustedes revisen las opciones y lo descubran de qué trata cada uno de estos componentes. Cuando ustedes hagan eso, créanme que va a ser muy fácil de que recuerden para qué sirve cada uno de estos componentes. Se los dejo ahí. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de esta misma búsqueda. Muy bien, hemos regresado a esta página de la presentación de resultados de esta búsqueda extensa que era la que trataba acerca de la fisiopatología de la hipertensión inducida en el embarazo como tema principal, sí, como tema principal del artículo, pero que está asociado a diabetes mellitus, ¿no? Y obtuve estos 30 resultados y utilicé estas marcas para guardar mis colecciones, que las estoy quitando en este momento. Bien, muy bien. Esa es una opción, es crear las colecciones y observen que está en esta opción de Centu. Bien. Y fíjense que hay otras opciones más, que sería importante que las reconozcan. Bien, puedo crear un archivo, puedo hacer las colecciones, puedo entrar a un sistema de citas, puedo grabar en la memoria temporal, puedo enviar al correo electrónico alguna de ellas, ¿sí? Puedo crear la bibliografía, o sea, la cita bibliográfica, sí. Puedo hacer algunas cosas. Sería importante que revisen de qué trata cada uno de estos componentes. Bien. Nosotros hemos revisado el de colecciones. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos una búsqueda, una frase de búsqueda compleja, esto es una frase de búsqueda que es específica y exhaustiva al mismo tiempo. Bien, este tipo de frase de búsqueda vale la pena guardarla. Bien, guardarla. Eso, fíjense que ustedes van a encontrar acá algunas opciones interesantes. Tienen algunas opciones que les permite crear, por ejemplo, RSS, que ustedes deben conocer al momento de haber estudiado blogs. Van a darse cuenta que existe un sistema que les permite de alguna manera mantener actualizado su blog con nuevas publicaciones, y estas se hacen de manera automática. Si ustedes graban esta frase de búsqueda, se actualizaría solo su blog y presentaría los resultados directamente en el blog. Sería interesante inspeccionar este aspecto. Y tienen otras opciones de crear alertas, ¿no? Y tienen también una opción de búsqueda avanzada. Vamos a ver de qué tratan estos componentes. Y básicamente de qué trata este componente de la generación de alertas. Observo. Muy bien, vamos a utilizar este enlace que dice crear alertas, ¿sí? Vamos a ingresar a través de ella y vamos a llegar a esta pantalla. Bien, fíjense que acá tengo el nombre de esta búsqueda. Podemos conservar el nombre así como frase de búsqueda, o podemos nosotros cambiarle de nombre. Bien, yo le voy a cambiar de nombre. Bien, le he cambiado de nombre y fíjense que aquí aparece la frase de búsqueda que hemos diseñado. Bien, esta opción me permite además ver si esta frase de búsqueda genera resultados. Es como para comprobar que está funcionando la frase de búsqueda, ¿sí? Nos pregunta si nosotros deseamos actualizaciones de nuevos resultados. Si yo le pongo que no deseo, simplemente ahí acaba. Bien, no simplemente grabo la búsqueda y termina el proceso. Pero si yo quiero recibir actualizaciones, entonces fíjense, me, me pide obviamente el correo electrónico al cual podría enviarse estos resultados, bien, o lo podría cambiar.
Y luego me pregunta acerca de la frecuencia, cada cuánto tiempo quiero recibir esta información. Bien, puede ser diaria, semanalmente, mensualmente. Yo debería especificar, ¿no? Si estoy haciendo un trabajo y ese trabajo lo estoy tratando de hacer, de repente es una tesis y estoy haciendo el seguimiento permanente, pediría diariamente, ¿no? Si es un trabajo de otras características, tendría que escoger entre semanalmente o mensualmente. Bien, luego me preguntan cuándo, no sé, el día en el que quisiera yo recibir esta información dentro de ese mes, ¿no? Entonces, yo especifico, ¿no? Debería especificar cuándo es que espero que al mes me llegue, ¿no? Si quiero, por ejemplo, el primer domingo, lo puedo especificar ahí. El formato en el que quiero que me envíen, tengo bueno, tengo algunas alternativas, pero dos alternativas interesantes, ¿no? El de Abstract es una alternativa bastante buena porque me permite ver no solamente los datos bibliográficos del artículo, sino que además un resumen de él. Este de San María es solamente los datos bibliográficos del artículo. Así es que la recomendación en todo caso sería utilizar la de Abstract porque podría recibir a mi correo electrónico y si tengo mi celular configurado para poder recibir correo electrónico, entonces podría ver resúmenes de artículos en mi celular. Fíjense, me pregunta cuántos ítems quieren mostrar, ¿no? Yo puedo pedir la cantidad que quiera, ¿bien? Y aquí viene un punto que es importante de saber configurar. Yo, por ejemplo, el puedo utilizar que es quiero que me mandes 100 ítems, ¿bien? Pero fíjense, tienen acá una alternativa, una opción que tienen que ustedes saber si marcarla o no. Bien, el sistema les va a mandar, si ustedes marcan este check, les mandaría actualizaciones, les mandaría resultados, así no haya nuevos resultados, así no existan nuevos resultados. Quiere decir que si hubieran 100 artículos, en este caso hay 30, ¿sí? Yo digo que me mande hasta 100, me van a mandar los 30, ¿bien? Pero el siguiente mes, el primer domingo del siguiente mes, me van a mandar, si no han publicado ningún nuevo artículo, me van a mandar otra vez los 30. ¿Sí? Porque yo he marcado este check. Si yo no marco este check, obviamente lo que va a suceder es que me van a mandar estos 30. Bien, pero el siguiente mes, si nadie ha publicado ningún artículo, entonces no me va a mandar ningún resultado. Pero si es que alguien en todas estas revistas que están afiliadas al NCBI, a PubMed, si alguien en el planeta ha publicado un artículo sobre la fisiopatología de la hipertensión inducida en el embarazo que esté asociado a la diabetes, o sea, en pacientes diabéticos posiblemente, si alguien ha publicado un artículo sobre esta fase de búsqueda, entonces a mí me va a llegar un correo sobre esa nueva publicación si es que no marco este check. Esa situación es la que me permite mantenerme actualizado, porque si yo, por ejemplo, a mí me interesa este tema, desde el punto de vista médico, me interesa este tema, y quiero mantenerme actualizado sobre este tema, entonces configuro esto de esta manera, y lo único que tengo que hacer en adelante es revisar mi celular, porque si algo nuevo se publica, me va a llegar al celular a través del correo electrónico y yo voy a poder leer el resumen de ese artículo en mi celular. Así es que caminando podría mantenerme actualizado. ¿Y cuándo va a terminar de enviar estos correos? En realidad hasta que borres la configuración. Si no lo borras, entonces va a llegar durante toda tu vida, te va a llegar actualizaciones sobre este tema cada vez que alguien publique algo en el planeta, ¿no? Sobre este tema de investigación. Yo le puedo poner acá un mensaje que va a aparecer en mi correo. Yo le puedo poner, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis sobre este tema, yo pongo tesis de posgrado, hipertensión inducida en embarazo en diabetes. Entonces, cuando me llegue cuando me llegue el correo electrónico, me va a dar este mensaje y yo voy a saber que es
una cita de un resumen, un abstract de un artículo sobre mi tema de investigación. Si yo grabo esto, entonces se configura y empiezan a mandar, o sea, empezaría a funcionar esto. Cada mes estaría mandándose un correo sobre este tema, ¿no? Mandando las actualizaciones. Si esto lo cambio diariamente, entonces todos los días, fíjense lo interesante que sería esto, porque como he configurado esto sin marcar el check y estoy poniendo diariamente, lo que va a suceder es que si alguien publica mañana, ¿sí? Entonces inmediatamente me estarían mandando la actualización. Si ustedes manejan esto adecuadamente, pueden obviamente configurarlo diariamente y hacer que esto le envíen a su correo, porque solamente si es que algo nuevo se publica, les enviarán. ¿Ok? Voy a grabarlo así. Y me aparece un mensaje, ¿no? Acá un check donde me dice que esa búsqueda ha sido ya guardada y la tengo ya en mi cuenta de MindCBI. Y además está configurado ya mi alerta que me va a enviar a mi correo electrónico cada vez que alguien publique, si diariamente, si alguien publica algo nuevo sobre este tema, entonces me va a llegar un correo electrónico que yo voy a poder observar y poder revisar el abstract y poder estar actualizado permanentemente sobre este tema de ahora en adelante. Bien, vamos a ver entonces en MindCBI dónde se visualiza. Ok, y acá tengo mi frase de búsqueda guardada, ¿sí? Y ahora en este momento no hay ninguna nueva actualización, así es que no tengo ninguna, así que esperaré. Bien, y obviamente puedo yo acá administrar esta frase de búsqueda, ¿no? Tengo algunas opciones que me permiten configurar. Me permite cambiarle de nombre, me permite de repente cambiar la frecuencia en la que quiero recibir o el número de artículos por vez, ¿sí? O también me permite borrar esta, esta frase de búsqueda y ya no recibir más correos, ¿no? Si es que yo la borro aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, ustedes han creado una cuenta personal y si no la van a crear ahora y van a tener que recuperar si es que han creado previamente su cuenta personal y no la tienen en este momento, la tienen que recuperar. Crear colecciones, han visto que es bastante sencillo, creen una buena frase de búsqueda, obtengan resultados y seleccionen unos artículos que sean adecuados, que valga la pena guardarlos, pero acuérdense que lo que están haciendo es guardar ese artículo, específicamente ese artículo, y luego lo van a poder visualizar después. Si quieren visualizarlo después de 5 años, van a tener ese artículo. El guardar búsquedas y crear alertas es un solo sistema, ¿bien? Que les permite guardar la estrategia de búsqueda, la frase de búsqueda. Si he creado una frase de búsqueda específica, o he creado una frase de búsqueda exhaustiva, o si he creado una frase de búsqueda específica y exhaustiva al mismo tiempo, la guardo, pero tiene un comportamiento diferente al de las colecciones, porque lo que guardo es la frase de búsqueda. Si abro esta frase de búsqueda, este recurso lo abro después de 5 años, después de 10 años, lo que voy a obtener son los resultados actualizados a esa época. En cambio, en colecciones lo que voy a obtener es el artículo que grabé hace 10 años, un artículo que tiene 10 años de antigüedad. En este caso voy a abrir los artículos que están disponibles en ese instante. Si ustedes guardan frases de búsqueda interesantes en primer año, las van a poder utilizar durante su carrera, sin ningún problema. Y este recurso de crear alertas es una opción muy interesante que les permite configurar su correo electrónico y actualmente sus dispositivos electrónicos para poder mantenerse actualizado en el tema que gusten, ¿no? En el tema que quieran. Y les permite hacer algo que sería imposible hacer de manera sin utilizar un sistema de gestión de la información como es MindCBI. No se podrían mantener actualizados sobre un tema porque la cantidad de artículos que se publica sobre cada tema es bastante grande y se publica con bastante frecuencia. En cambio, utilizando un sistema de gestión de la información como en el caso de MindCBI, lo que van a lograr es que el sistema haga la búsqueda por ustedes y el sistema se comunique con ustedes y ustedes lo único que tienen que hacer es revisar su correo. Entonces,
De esta manera, sí, un médico se puede mantener actualizado sobre temas importantes de su especialidad sin ningún problema. Bien, fíjense, este recurso es gestión de la información, pero si se dan cuenta cuando ustedes sean médicos, cuando sean investigadores, es un sistema que les va a servir de gestión del conocimiento, porque ustedes pueden utilizar esta información para investigación y ustedes con eso pueden generar conocimiento y generar nueva información para compartirla con la comunidad científica. Entonces, me interesa mucho que sepan utilizar MindCBI. Créanme que es un recurso que está ahí disponible hace mucho tiempo y hay médicos, investigadores que no conocen este recurso. ¿Por qué se les enseña en primer año? Es un poco difícil de explicar. Normalmente no, este tema se enseña en posgrado, pero a mí me parece que ustedes están en la capacidad de entender cómo funcionan los sistemas y que si ustedes desde primer año pueden administrar o gestionar información de manera adecuada, pueden hacer de que esta información sea muy importante en su formación como médicos y podrían aprovechar al máximo este recurso. Si empiezan a trabajar desde primer año, podrían crear un banco muy interesante de información y podrían generar un sistema de gestión del conocimiento desde el pregrado y sería muy útil para sus carreras. Muy bien, entonces son esos solamente los componentes que queríamos compartir ahora. Les agradezco por su atención.